Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La Universidad de Lagos, aunque mundialmente conocida por su reputación académica, esconde tras sus fachadas de acero y sus majestuosos patios una realidad mucho más compleja, a veces oscura. Como institución prestigiosa, atrajo a estudiantes de todo el mundo, deseosos de adquirir conocimientos impartidos por profesores respetados. Pero aunque su nombre simbolizaba la excelencia académica, el ambiente en el campus no estaba exento de tensiones, rivalidades y, sobre todo, relaciones de poder que se desarrollaban en las sombras de las aulas y las oficinas. La historia de la universidad estuvo marcada por mitos, pero también por prácticas que se transmitieron de generación en generación entre ciertos miembros del profesorado. La idea de un lugar de emancipación y de conocimiento se vio empañada por una realidad donde la institución se reveló como un microcosmos de las desigualdades sociales y raciales que recorrían el país. La admisión a la universidad, a pesar de su rigor académico, no se basaba únicamente en el mérito. Había redes, conexiones y a veces compromisos. Lejos de las relucientes salas de conferencias, en los pasillos se susurraban historias de abuso de poder que a menudo eran sofocadas por el miedo o la desconexión de la autoridad. El profesor Edward Holden fue un ejemplo perfecto de este sistema opaco. Este hombre blanco, de unos 50 años, era uno de los pilares del Departamento de Literatura Inglesa. Su carisma, sus apasionados discursos sobre la literatura europea y su capacidad para citar extractos de textos antiguos con perfecta precisión lo convirtieron en un profesor excepcional a los ojos de sus alumnos. Aquellos que tuvieron la suerte de ser seleccionados para sus clases lo consideraban un mentor, una figura casi mitológica. Su conocimiento parecía infinito y sus apariciones en la sala de juntas siempre eran esperadas con entusiasmo, como un evento en sí mismo. No era solo un profesor, sino un intelectual de renombre, una figura destacada en su campo. Sin embargo, detrás de esta fachada de respetabilidad académica, Edward Holden cultivó una arrogancia sutil que, con el tiempo, se transformó en un abierto abuso de poder. Desde el momento en que llegó a la universidad, se estableció como un maestro indiscutible en su campo, exigiendo una deferencia inquebrantable de sus estudiantes. Pero esta reputación de gran intelectual, que lo había catapultado a un pedestal, escondía muchos defectos. Hubo un uso constante de su autoridad por parte de Holden para manipular y controlar a las jóvenes bajo su tutela. A veces los escogía entre los estudiantes más vulnerables, los de orígenes modestos o comunidades minoritarias, aquellos que tenían menos posibilidades de ser escuchados si venían a denunciar sus acciones. Sabía aislarlos, hacerlos sentir privilegiados de recibir sus consejos y participar en discusiones exclusivas. Creó situaciones ambiguas donde el estudiante se sentía valorado por su atención, pero en realidad la utilizaba para lograr sus propios fines. Entre estos estudiantes había 3 mujeres jóvenes, todas ellas brillantes y ambiciosas, pero también de entornos pobres. Amina, Chidera y Zainab, 3 jóvenes negras, compartían el mismo sueño: triunfar y dejar su huella en un entorno donde a menudo eran vistas como excepciones, anomalías en un mundo dominado principalmente por hombres blancos y personas de alto estatus social. Cada una de ellas llevaba dentro de sí la esperanza de transformar no solo su propia vida, sino también la de futuras generaciones de mujeres jóvenes como ellas, enfrentando los mismos obstáculos sociales y económicos. Amina, una prometedora estudiante de 22 años, creció en un barrio de clase trabajadora de Lagos. Aprendió desde temprana edad a navegar las expectativas familiares y las realidades de un entorno difícil, mientras alimentaba su amor por la escritura. Su sueño era convertirse en una escritora de renombre, un modelo a seguir para las niñas de su barrio, un faro en la oscuridad de sus vidas a menudo marcadas por la pobreza y la desigualdad. Cada palabra que escribía era una manera de afirmarse, de romper las cadenas invisibles que intentaban mantenerla en una condición subordinada. Soñaba con contar historias de mujeres poderosas y resilientes, historias como la suya, pero también las de otras, esas voces a menudo silenciadas por la sociedad. Chidera, de 23 años, fue la primera de su familia en cursar estudios universitarios. Sus padres, que provenían de familias modestas, no habían tenido la oportunidad de ir a la escuela, y cada día que ella pasaba en el campus cargaba con el peso de sus sacrificios. Chidera sintió que tenía una misión: demostrarle a su padre, un extaxista, que sus sacrificios no habían sido en vano. Cada victoria, incluso la más pequeña, se convertía para ella en un homenaje a la determinación silenciosa de sus padres.
Aspiraba a trabajar en el sector económico y obtener becas prestigiosas, no solo para realizar su propio sueño, sino también para mejorar la condición de su familia. La universidad fue su oportunidad y se aferró a ella con todas sus fuerzas, convencida de que la educación era la clave para su liberación. Zainab, por otro lado, creció en una familia musulmana tradicional, donde las expectativas de las mujeres todavía estaban marcadas por prácticas conservadoras. Su sueño era defender los derechos de las mujeres en Nigeria, un país donde las mujeres, a pesar de sus avances, a menudo permanecían confinadas a roles subordinados. Zainab quería usar su conocimiento para romper barreras, elevar las voces de las mujeres oprimidas y darles herramientas para luchar contra las injusticias sistémicas. Su deseo de justicia social era profundo, alimentado por experiencias personales y un legado familiar donde las mujeres a menudo eran relegadas a un segundo plano. A través de sus estudios de derecho, esperaba obtener los medios para luchar contra la desigualdad y llevar las voces de las mujeres a las esferas más influyentes del país. Todo comenzó con reuniones secretas en la oficina del profesor Holden, bajo el pretexto de tutoría. Holden, un académico respetado en su campo, se mostró encantador y alentador, y pareció ofrecer una oportunidad de oro a estas jóvenes prometedoras que ya estaban luchando por encontrar su lugar en este mundo académico de élite. Originalmente, creían que sus consejos los guiarían al éxito y que sus recomendaciones los impulsarían hacia un futuro brillante. Pero con el tiempo, lo que consideraban discusiones académicas se convirtieron en un lugar de manipulación y presión. Los hizo sentir especiales, dándoles falsas esperanzas de becas y ascensos a cambio de sus favores. Sabía cómo jugar con sus vulnerabilidades, explotando sus sueños y aspiraciones para hacerlos dependientes de él. Cada palabra de aliento era una promesa velada, cada mirada una trampa silenciosa. Una noche, después de un semestre cada vez más tóxico, la situación se salió de control. La tensión era palpable en el aire de la oficina del profesor Holden, una oficina que Amina había llegado a temer con el paso de los meses. Después de discretos intercambios, sonrisas maliciosas y promesas vacías, estaba claro que el profesor iba a cruzar una línea que nunca antes se había atrevido a cruzar. Esta vez obligó a Amina a aceptar una propuesta más que dudosa, una petición que, en su mente, parecía un ultimátum. Siempre había sabido manipular a sus alumnos, hacerles dudar, sembrar semillas de miedo e incertidumbre. Pero Amina ya no se dejó engañar por sus encantos. Ella era consciente de la trampa y, a pesar del miedo que le anudaba el estómago, sabía que ya no podía permanecer callada. En el momento en que el profesor intentó acercarse a ella, una ola de rebeldía surgió dentro de ella. Ella huyó a toda prisa, conmocionada y destrozada, con el corazón latiendo con fuerza. Se sentía atrapada en un sistema que parecía indestructible. Pero antes de salir de su oficina, escuchó voces apagadas, gritos de dolor y resignación, que emanaban de las habitaciones vecinas. Eran los de Chidera y Zainab. Lucharon en silencio, cada uno a su manera, pero en una lucha desesperada. Sus voces, amortiguadas por el miedo, resonaron en el corazón de Amina, recordándole que esto no era solo un asunto personal. Fue una pelea común. Entonces supo que era el momento de actuar. Amina corrió hacia su teléfono. Sus manos temblaban mientras les enviaba un mensaje de texto a sus dos amigos. Necesitamos hablar. Debemos denunciar lo que está pasando aquí. Esto no puede continuar. Fue una decisión arriesgada, pero no había vuelta atrás. Habían esperado demasiado, habían tolerado demasiado. Este silencio impuesto, este miedo infundido, tenía que terminar hoy. Pero Amina también sabía que las consecuencias serían nefastas. Holden no era un profesor cualquiera. Tenía aliados en las altas esferas de la universidad, y sus conexiones le otorgaban un poder enorme. Sin embargo, a pesar de este poder, los testigos habían visto las idas y venidas, los estudiantes habían escuchado los discretos intercambios entre Holden y ciertas alumnas. Sabían que su testimonio sería crucial y no dudarían en tomar posición. A la mañana siguiente, las tres jóvenes, unidas por su determinación, acudieron a la administración de la universidad. Estaban nerviosos, pero decididos. Sin embargo, cuando comenzaron a contar su historia, se encontraron con escepticismo. La dirección parecía mucho más preocupada por su reputación que por la gravedad de lo que informaban.
Las miradas desdeñosas, las insinuaciones discretas pero persistentes, el aire de ser vistos como acusadores mal informados, les hacían sentir lo frágil que era su posición. El poder de Holden era inmenso y la presión encubierta para mantener el asunto bajo control era evidente. Pero, a pesar de todo, las tres jóvenes no se rindieron. Sabían que su causa era justa y estaban dispuestas a llegar hasta el final. Con el apoyo de algunos profesores y miembros del personal valientes que también habían visto el abuso del profesor, Amina, Chidera y Zainab hicieron una declaración pública. Lo que comenzó como una simple denuncia interna rápidamente se convirtió en una onda expansiva que sacudió a toda la universidad. Sus voces, al principio reducidas a un rumor, se extendieron por los medios de comunicación como un fuego incontrolable. Los estudiantes, también indignados y conscientes de la corrupción de la institución, se sumaron al movimiento. Las protestas estudiantiles estallaron en todo el campus, denunciando no solo los abusos de Holden, sino también las disfunciones sistémicas que permitieron que personas como él prosperaran a la sombra de la universidad. El profesor Holden, otrora un titán respetado, de repente se encontró en el centro de un escándalo internacional. La evidencia abrumadora iba aumentando. Empezaron a surgir testimonios anónimos de muchas otras víctimas, que revelaban un patrón de comportamiento generalizado y preocupante. La opinión pública rápidamente se volvió contra él y la universidad. En un intento por limitar el daño, se vio obligada a suspender a Holden. Se inició una investigación. Pero no fue la caída del profesor lo que realmente marcó un punto de inflexión en esta historia. Lo que resonó con más fuerza en las mentes de los observadores fue la resiliencia de los tres estudiantes. Habían podido enfrentar la presión, romper el silencio y exponer una verdad dolorosa. Su coraje se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la opresión, de la fuerza de la palabra frente al abuso de poder. El verdadero cambio, sin embargo, no estuvo solo en el castigo al profesor. El verdadero cambio radicó en la afirmación de las voces de las mujeres negras, mujeres de orígenes modestos, que durante demasiado tiempo habían sido ignoradas, silenciadas o simplemente ignoradas. Amina, Chidera y Zainab, al hablar, sacudieron los cimientos de un sistema injusto. Habían transformado su dolor en fuerza colectiva, en esperanza y en un llamado a la justicia para todos aquellos que, en la sombra, sufrieron abusos sin tener nunca la oportunidad de defenderse. Habían puesto de relieve un problema mucho mayor que el de la desviación docente, un problema de justicia social, de derechos fundamentales y de dignidad humana. Estas tres jóvenes se habían convertido en símbolos, no solo de la opresión que habían sufrido, sino también de la resistencia. Habían demostrado que era posible luchar, incluso contra gigantes, incluso cuando todo parecía perdido. Y por primera vez, pudieron ver un futuro donde sus voces, y las de todas las mujeres como ellas, finalmente serían escuchadas.